¿Qué te hizo querer especializarte en español? Es una historia cómica porque empecé a estudiar español cuando tenía 12 años y no me gustó nada. Y siempre pensaba que iba a estudiar en la escuela secundaria y acabar ya. Pero con el tiempo empezó a gustarme más y más. Y luego en la universidad me encantó más que ningún otro campo de estudio. Y lo que me gustó fue el poder hablar, comunicarme, saber más de la cultura. Me encantaron mis profesores y quería estudiar en España. Muy bien. ¿Qué le han enseñado sus estudios y experiencias en el extranjero? Bueno, me cambió la vida, la verdad, porque cuando estaba a punto de ir a estudiar en España, no sabía qué quería hacer con mi vida después de graduarme. Estaba pensando en enseñar en la universidad, pero no sabía si iba a poder hablar bien la lengua, etc. Tenía mis dudas. Entonces, cuando fui a Salamanca y pasé casi 5 meses ahí estudiando, mejoré mucho mi capacidad de hablar, conocí a fondo el país, la gente y me cambió la perspectiva sobre la vida en general. Sí. ¿Es difícil organizar las clases y programas de estudiar en el extranjero cada año? Es muy complicado. Sí. Por suerte, la profe Lozano Alonso está a cargo de esto. Yo la ayudo mucho, colaboramos, pero esto le toca a ella, pero es muy complicado. Sí. ¿Cuál es tu parte favorita de ser la jefa? Mis colegas y los programas que tenemos aquí. Creo mucho en la misión de nuestro departamento y trabajo con personas increíbles y es un placer trabajar con ellos y lo que me gusta es saber más de todo lo que estamos haciendo en el departamento, estar bien informada. Sí, muy bien. ¿Tiene un país favorito de habla hispana que ha visitado? Como conozco más España, tiene que ser España y me encanta además, ¿no? Es un país muy especial. Y he vuelto varias veces con estudiantes como directora de nuestro programa en los estudios. Muy bien, gracias. Nada, un placer, suerte. Hola, profesor Quintero. Hola. Voy a preguntar 5 preguntas. Ajá. ¿Cuándo escuchaste por primera vez sobre Furman y qué te trajo aquí? Bueno, la primera vez que escuché sobre Furman fue en el otoño de 2017, entonces hace un año. Estaba yo en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame, y estaba en el mercado de trabajo, estaba buscando trabajo. Y de hecho, muy interesante, digamos, la propuesta de trabajo del mercado, la primera que vi fue la de Furman. Entonces, el primer trabajo al que solicité fue Furman University. Fue la primera carta que mandé, fue, digamos, el primer paquete de documentos que hice y ahí, digamos, desde que vi por primera vez cómo era la universidad, me encantó. Entonces, fue hace un año ya que empecé el proceso con Furman. ¿Tienes cualquier metas para tu carrera mientras enseñas a Furman? Sí, claro que sí. Una de las cosas lindas de Furman, y creo que más adelante vas a preguntar esto, pero una de las cosas lindas de Furman es que hay muchas oportunidades para enseñar cosas diferentes y los estudiantes de Furman se prestan para, ¿sabes? Hacer otro tipo de clases. Entonces, una de las cosas que quiero hacer mientras estoy en Furman es poder de alguna forma sacar mis clases del salón. Entonces, que las clases sean engaging con la comunidad, que las clases puedan ser
no solamente en un salón de clase con un PowerPoint, sino que podamos hacer todo tipo de cosas, ir a teatro, poder ir a ver películas, hablar con gente de otros lugares que no sean Furman, ¿sabes? Y además poder enseñar cosas. Estamos en un departamento de literatura, ¿no? Modern Languages and Literatures, pero también me encantaría enseñar otras cosas, que podamos enseñar cómic, que podamos enseñar, ¿sabes? Novela gráfica, películas, cine, todas estas cosas. Entonces tengo muchas ideas mientras estoy en mi carrera acá en Furman. ¿Cuál es tu cosa favorita de Furman? Difícil. Bueno, me gustan mucho los estudiantes. Vaya, que no solamente porque son inteligentes o son muy buenos, sino que son curiosos. Muchas veces estoy en mi oficina y vienen estudiantes míos de español, que están aprendiendo yo soy, Zoe, cualquier cosa, y vienen a preguntarme cosas sobre lingüística, sobre películas, sobre otros países. O sea, son estudiantes curiosos, con ganas de aprender otras cosas por fuera de sus clases. Entonces, eso definitivamente es una cosa. Y la otra que es muy importante y que no es muy común en academia es los colegas. Los colegas acá en Furman, de verdad que hay una calidad humana, un calor humano. Son gente amable, trabajadora. Es gente también que está dispuesto a ayudarme y ayudar a los demás. Entonces, encontrar colegas tan queridos, tan cálidos, tan inteligentes, tan trabajadores, y que se llevan bien, ¿no? Que son capaces de hablar los unos con los otros, es súper importante, y eso creo que es fantástico, ¿no? En general de la Universidad de Furman. Estudiantes y profesores, y pues bueno, eso creo que son dos de las principales cosas. Cuéntanos un poco sobre tu interés en los monstruos. Los monstruos. ¿Sabes? Cuando era chico, ¿a quién no le gusta ver películas de monstruos y de terror y etcétera? Para mí los monstruos me parecían interesantes porque los monstruos siempre tratan de algo más. Es como cuando tú peleas con tu novio, ¿no? Cuando tú peleas con tu pareja, ¿no? Que peleas, por ejemplo, por la lavadora. La pelea nunca es acerca de la lavadora. You're never fighting por la lavadora. Tú peleas siempre por algo más. Entonces los monstruos son lo mismo. No solamente Frankenstein o Drácula o los vampiros, ¿no? No solamente que son feos. Estos monstruos nos hablan siempre de otros problemas. El problema del colonialismo. El problema del miedo que tienen las personas hacia la ciencia o hacia lo moderno. Entonces los monstruos siempre funcionan como una suerte de abrebocas para otros temas importantísimos. Entonces, luego en América Latina me doy cuenta que desde el principio de la historia de América Latina, digamos, desde el descubrimiento de América, han habido monstruos, ¿no? Han habido hombres con cabeza de perro, según las personas que van a América, dicen, no, vi un hombre con cabeza de perro, y otro dice, no, yo vi caníbales que comen. Entonces, los monstruos siempre han estado, o sea, siempre estuvieron en la historia de América Latina y son fundamentales para entender América Latina. Y por eso me parecen tan interesantes, porque siento que en el momento que entendamos por qué son tan importantes los monstruos, estamos entendiendo algo de nosotros mismos, de nuestros miedos y de nuestras ansiedades, de las cosas que nos preocupan, de las cosas que nos atemorizan. Entonces creo que son muy importantes. Y además me encantan todas las películas de monstruos y hormigas gigantes y naves espaciales y etcétera. Me parecen súper divertidas. Los zombies, todo eso me parece muy divertido. Y está de moda, ¿no? O sea, ahorita tienen The Walking Dead y, ¿no? Todas estas, hasta los vampiros, ¿no? Twilight y todas estas cosas que están leyendo. Creo que hay una razón por eso. ¿Por qué hay tantos monstruos? Bueno, tenemos que prestar atención al respecto. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el de ustedes. Espero que les sirva la entrevista. Un saludo a Ron, hola Ron, y a todos en la clase. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. You're good. Hola, profesora Rojas. Buenos días. Tengo un poco de preguntas para usted. Muy bien, excelente. ¿Cuándo empezaste a aprender español y por qué? Bueno, aprendí a hablar español cuando aprendí a hablar inglés. Yo crecí con mi madre y mi padre, hablaba inglés con mi madre, español con mi padre. Así que mis primeras palabras fueron en inglés y en español. Muy bien. Sí.
¿Dónde estudiaste tu bachillerato y tu doctorado? ¿Has publicado investigaciones? A ver, es una pregunta un poquito complicada. Estudié primero en Emory, hice el bachillerato en Emory, acabé allí, después hice un máster en la Universidad de Georgia y después de allí fui y estudié el doctorado en la Universidad de Virginia. La segunda pregunta era sobre mis publicaciones, ¿correcto? Sí. A ver, tengo un libro publicado sobre la figura del manicomio en la literatura argentina. Y esto viene de mi tesis que escribí para el doctorado en la Universidad de Virginia. También tengo un libro editado que yo ayudé a editar y entonces escribí también un par de capítulos sobre la música de protesta. Y he escrito varios artículos también y capítulos para otros libros. O sea, libros que no son editados por mí. Muy bien. ¿Dónde trabajó usted antes de Furman y por cuánto tiempo? Muy bien, antes de Furman trabajé en una universidad en Virginia que cuando estuve yo allí se llamaba Lynchburg College, ahora se ha cambiado el nombre, es la Universidad de Lynchburg, y estuve allí 9 años. Antes de esto estuve 1 año también en la Universidad de Richmond. Wow. Cuéntanos un poco sobre su interés en la música como campo de investigación. Bien, es mi pasión. Pues todo empezó porque escribí o coedité este libro sobre la música con una colega mía que estaba en la Facultad de Historia. Me gustaba la música, pero nunca me había imaginado como una académica dedicada a la música. Pero hablando con mi colega de historia y viendo que ella estaba haciendo un proyecto sobre la música popular en la historia, ella trabajaba sobre Sudáfrica, entonces vi que música que yo conocía, de España, de Cataluña en particular, de Puerto Rico también, era música de resistencia, música de protesta, que tenía mucho en común con la música que estudiaba ella en África. Lugares geográficamente muy distantes, situaciones políticas también muy diferentes, Claro. pero la música tenía algo en común. Y de ahí pues empecé a estudiar más en detalle la música de resistencia en Latinoamérica en general y más en detalle en Chile, que tiene una historia muy rica de la música de protesta. Muy bien. ¿Por qué te interesó ser abogada? Bien. Pues porque cuando estaba estudiando en Emory, mi padre era profesor en Emory y era profesor de español. Y mi padre quería que yo estudiara, que yo fuera a la escuela graduada para español. Y yo dije, no quiero. Yo quiero hacer algo diferente. Y yo pensé que derecho me abriría muchas puertas. Yo sabía que no quería ser abogada desde un principio, pero pensé, con un título de derecho puedes hacer muchas cosas, Claro. y no solamente trabajar como abogado. Así que fue por esto, 2 razones. Primero, para hacer algo que no era lo que quería mi padre, y segundo, porque pensé que me darían muchas opciones. Y al final, cuando terminé, me encontré que no me gustaban las opciones que me daba. Sí que me daba opciones, pero no me gustaban. Y me di cuenta también de que mi pasión estaba en las lenguas. Mientras estaba estudiando Derecho, también estaba estudiando italiano, catalán, y me di cuenta de que me interesaba muchísimo más los estudios de lenguas que el estudio del Derecho. Muy bien. Perfect. Bien. Hola, ¿Qué tal? ¿de dónde es? Yo vengo originariamente de España, de una ciudad que se llama Zaragoza, en el noreste de la península ibérica. Es una de las ciudades más grandes de España, la 4ª o la 5ª ciudad más grande.
Y antes de venir a Furman, ¿había enseñado en otro lugar? Yo vine a Estados Unidos hace 6 años para la escuela graduada, para estudiar mi doctorado, y enseñé en Temple University en Filadelfia durante algunos años, y el año pasado trabajé como lector, como lecturer en Georgia College and State University por un año. Y este es mi primer año en Furman. Sí. ¿Dónde estudió? Yo estudié en España primero mi carrera, como decimos en España, estudié filosofía. Luego estudié un año en Alemania, una maestría también en filosofía. Hace 6 años vine a Estados Unidos para estudiar otra maestría, mi segunda maestría en literatura y en español, en Temple, en Filadelfia. Y cuando estaba terminando mi doctorado en Filadelfia también, yo decidí que quería también completar mis estudios de filosofía y volví a Europa durante 2 años para estudiar otro doctorado en filosofía en Italia. ¿Y qué te gusta sobre Furman? Cuando yo visité Furman por primera vez en la primavera pasada, hubo 2 cosas que me gustaron mucho. Y es la relación entre los profesores y los estudiantes, y también la relación entre los estudiantes y entre los profesores. Eso me parece muy especial en esta universidad. Es una institución en la que las conexiones personales son muy, 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 muy bonitas y muy fuertes. Sí. Creo que es mi aspecto favorito. Sí. ¿Qué clases está enseñando este semestre? Este semestre estoy enseñando 2 secciones de español introductorio de primer semestre, muy fácil para vosotros. Y también tengo un grupo de una clase muy interesante que se llama 305, donde practicamos conversación, donde practicamos escritura y también practicamos un poco de literatura, un poco de historia. Así que es un grupo muy pequeñito con estudiantes muy, muy, muy avanzados que tienen un nivel muy fuerte y muy bueno, y podemos discutir en la clase todo el tiempo. Y las clases básicas, los dos semestres las secciones de primer semestre que estudio, he encontrado estudiantes muy buenos también. ¿Y el próximo semestre? El próximo semestre tengo solo 2 cursos, 2 secciones de español 120, que es nuestro curso de segundo semestre. También muy fácil para nosotros. ¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en Furman? Este año estoy pasando mucho tiempo en mi coche, en mi carro, porque vivo un poco lejos, así que no tengo mucho tiempo libre. Pero normalmente me gusta mucho hacer música, me gusta tocar la guitarra, y fuera de mi trabajo también me gusta mucho leer, que es lo que hago la mayoría del tiempo. Así que música y literatura. Sí. Gracias. Gracias. Qué fácil. Sí. ¿Cuáles son algunas de tus partes favoritas de ser jefa de la casa de español y los retos? Lo que me gusta de ser jefa de la casa de español es poder conocer a los estudiantes, que no necesariamente sean mis estudiantes, son estudiantes que están a niveles más altos, o incluso estudiantes que no estudian español pero que todavía tienen la oportunidad de practicar español. Entonces es una muy bonita experiencia de conocer a más estudiantes, de conocer de ellos sobre la vida de un estudiante en Furman, porque a veces creo que cuando les hago preguntas a mis estudiantes no siempre me dicen qué está pasando en el campus, cuáles son las actividades o los eventos que les interesan. Entonces es una buena experiencia de aprender más sobre qué se siente hacer estudiante en la universidad. Creo que uno de los retos es, tengo 7 estudiantes que participan este año y tengo 3 estudiantes que son atletas, y es muy difícil en cuanto a coordinar los horarios para encontrar un día en el cual todos podamos juntarnos para una cena, una reunión. Entonces eso complica cosas a veces, los horarios. ¿Y qué clases enseñas y tienes una favorita? Ok. Bueno, yo enseño las clases de 110 este semestre, que sería el primer año de español, y 201. Y me gusta mucho, es la primera vez que doy la clase de 201 aquí en la Universidad de Furman,
y me gusta mucho porque los estudiantes tienen un nivel bastante alto, entonces puedo hacer más actividades creativas con ellos. Me gusta ver cómo avanzan, cómo usan el idioma, cómo aprenden más sobre la cultura, o sea, ya, me encanta. ¿Y hace cuánto tiempo estás enseñando en Fernand? Buena pregunta, creo que este sería ya mi quinto año de universidad. Muchas gracias por tu ayuda. Ok, de nada. ¿Cómo ha mejorado tu español desde que vives en la casa española? Creo que mucho, porque tenía muchas oportunidades para hablar español con mis compañeros de cuarto y con el Daniel, y durante las actividades que hacemos en la casa de español y en las cenas que hay muy divertidas. ¿Tu parte favorita de la casa española? Definitivamente pasar tiempo con mis compañeros de cuarto, especialmente Noah y Riley, porque los veo mucho. Y me gusta hablar por muchas horas en español sobre nosotras y las vidas que hacemos y nosotras como actividades en las clases o en su vida personal. Muchas gracias. De nada. Hola. Buenas tardes. Sí. ¿Y usted? Cuéntanos un poco sobre el programa en Madrid en el verano. Bueno, es un programa que empecé o propuse el año pasado, fue la primera vez que ofrecimos este programa. La idea fue darles a mis estudiantes, en particular los que habían tomado una clase de español para los profesionales médicos, una oportunidad de seguir y ver a los profesionales, a los sanitarios, ejerciendo su profesión en vivo en otro país, pero para tener suficientes participantes, incluimos también a especialistas, o no tenían que ser especialistas, sino a estudiantes de cualquier carrera, y ofrecimos también prácticas en otras disciplinas, en otros campos también, además de la medicina. Johan, ¿cuántos estudiantes acepta este programa? Íbamos a aceptar como tantos estudiantes que quisieran ir, pero al fin y al cabo había 10 que fueron conmigo, pero otra profesora del departamento estaba dispuesta a acompañarme, y con 2 profesores hubiera sido posible llevar a 24 estudiantes o más, pero no había tanto interés la primera vez, pero es posible aceptar a muchos. ¿Cuál profesor? Fue la profesora Naus, que iba a ir conmigo si era necesario, pero al fin y al cabo no. Sí, ella le gustó mucho. Sí, ir a España. y ella fue a España y nos vimos en Madrid, pero sí. Sí. ¿Cuáles son algunas de las ventajas de este programa, especialmente en comparación de un programa sobre un semestre? Bueno, el tiempo es una desventaja, que no sería mejor si estuviéramos más tiempo en Madrid. Solo un mes no es mucho tiempo, y algunos estudiantes, 3 de ellos, se quedaron 2 meses, que es mejor, porque esta es una desventaja. Los semestres son mejores, los programas de semestre, porque pueden pasar más tiempo, y más tiempo es mejor para mejorar las destrezas de la lengua. Pero la ventaja para algunos estudiantes fue que no tenían que salir de Furman todo un semestre, si algunos eran atletas, otros tenían otros compromisos y no podían estar lejos de un semestre entero. Y la otra ventaja, el tiempo es para algunos estudiantes una ventaja, y la otra gran ventaja es la habilidad de hacer prácticas, to do internships, ¿no? Porque
por ahora los programas de semestre no tienen esta habilidad de que los estudiantes pueden usar la lengua en contextos reales, profesionales, y esta es una gran ventaja del programa. Qué bien. Sí, sí. Gracias. Yeah, gracias. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Está bien, gracias. Bien. ¿En qué se diferencia el idioma en Chile y en España? Interesante. Hay diferencias, el idioma es el mismo, sí, pero hay diferencias. De alguna manera, como la diferencia entre el inglés de Estados Unidos y el inglés de Australia, por ejemplo. Entonces vas a encontrar algunas palabras diferentes, pero eso ocurre en todos los países hispanohablantes. Entonces pues, tienes que aprender esas palabras, la forma en que se dice en Chile. En cuanto a la pronunciación también es diferente. En América Latina en general, en toda América Latina no existe la Z de los españoles. Entonces eso es diferente. Pero en términos generales nos entendemos todos, ¿sí? Existe, se podría decir, un español un poco más estándar que usamos, por ejemplo, en los medios de comunicación, no sé, en las universidades, pero ya el español coloquial cambia en todos los países, y Chile es un ejemplo de esos. Es diferente el español coloquial de Chile al español coloquial de España. Sí, y mi segunda pregunta es, ¿prefiere llevar a los estudiantes en Chile o en España? No, es muy difícil, no tengo una preferencia. ¿Prefiere visitar a qué? Depende de cómo lo mires. Desde la perspectiva de los estudiantes, los dos programas son excelentes, académicamente, en cuanto a la integración de las actividades fuera de clase, de los viajes, con los temas que se están estudiando en clase. Personalmente, no, es que los dos me encantan por razones diferentes. A mí me encanta la arquitectura y me fascina la arquitectura de España y de Europa en general, por ejemplo. De Chile me encantan muchas cosas, más que la arquitectura. Me encanta la naturaleza, me encanta cierta forma de ser sudamericana, porque yo vengo de Sudamérica. No tengo una preferencia, depende de mi estado de ánimo, francamente. Sí. Ambos me gustan mucho. Sí, gracias. De nada. Hola, Sarita. Hola, Emily. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias. Sí, ¿cómo eran sus estudios en Chile? ¿Tenían clases tradicionales o no? Sí, tuve clases tradicionales. Tuve una clase de historia, de literatura, de sociedad y de la cultura. Me gustan todas las clases y las clases son muy tradicionales, como una clase en Furman, pero sin tanta tarea. Sí, muy bien. ¿Por qué fuiste en el viaje de Chile y España con Fermín? ¿En qué se diferencia el idioma en Chile que en España? Pues primero, escoge la viaje de España primera. Me gusta la cultura de Europa y cuando era una niña fui a España una vez con mi familia y quise regresar. Y después me encanta mi tiempo en España y tuve la posibilidad para regresar a otra, o no regresar, para tomar otra viaje y estudio a Chile, y mi otra carrera
era en las ciencias ambientales y Chile es un país con mucha naturaleza y pues por eso escoge la viaje, la historia. Y entre los dos, el español es muy, muy diferente. El español de España es muy tradicional, es como el español que nos enseñan en la universidad o en escuela. Creo que es muy fácil para un estudiante americana entender y aprender español en España. Por otro lado, el español de Chile es muy, muy difícil. Los chilenos hablan muy rápidamente. Ellos no pronuncian sus Ds y Ss en sus palabras. También ellos hablan con chilenismos, cuáles son palabras diferentes que solamente son usadas en Chile. Sí. Gracias, Serena. Buen día. Sí, gracias. Gracias. Chao. ¿Por qué es importante para los estudiantes estudiar en el extranjero? Porque es requisito. No, broma. Porque, bueno, obviamente por el lado del idioma, ¿no? De poner en práctica lo que se aprende en la aula, pero eso es fundamental, ¿no? El idioma, las lenguas son para hablar, ¿no? Entonces, para comunicarse. Y qué mejor manera que hacerlo en un país lleno de gente que hable ese idioma, pues. Pero fuera de eso, para mí es muy importante que salgan de su zona de confort, ¿no? Que conozcan el mundo desde varias perspectivas y así que crezcan bastante. ¿Cuál es su parte favorita y menos favorita de España? ¿Parte favorita? Sí. Fácil, pues la comida. Bueno, casi broma. Sí que me gusta la comida, pero me gusta la vida social que está vinculado con la comida, ¿no? Entonces, yo puedo entrar en cualquier sitio, cualquier restaurante bar y comer unas tapitas, ¿no? Comida pequeña, con gente que no conozca y ya conversar con ellos, compartir una buena plática sobre lo que sea, pues. Es bien social la vida aquí, fácil conocer gente de todo el mundo, más que nada en Madrid, que es muy cosmopolita, la ciudad de Madrid, pero en general en España la gente es amable, abierto. Sí. Eso me encanta. Esto sería la parte, para mí, eso es fácil, favorita. En realidad no hay mucho que no me guste, pues tendría que decir que si tengo que elegir algo es que mucha gente aquí fuma en Estados Unidos y ya me acostumbré a no estar rodeado por humo, entonces eso me costó un poco el primer mes, casi mes y medio, en adaptarme a tanto humo de la gente fumando, pero es una cosita nada más. No hay mucho que no me guste de la vida aquí en España. La encuentro súper fácil, ¿no? Todo fácil por el transporte, tiene un poco de todo ahí cerca de ti y también acceso a naturaleza, aunque estemos en una ciudad de Madrid, hay bastante naturaleza también. Gracias. ¿Está bien? Pues no, ¿Cuál es tu parte favorita y menos favorita de España? Mi parte favorita es la diversidad de actividades en la ciudad porque hay una gran variedad de actividades como parques y cafés y museos y hay alguna cosa para hacer cada día. Mi parte menos favorita es la gente se fuma mucho y no me gusta cuando una persona fuma.
¿Cuál fue la parte más difícil de la transición a España? Por supuesto, la lengua, porque es muy difícil para hablar solo en español para todo el tiempo. Sí. ¿Crees que tus clases de Fermin te prepararon para tu tiempo en España? Me encantó mis clases a Fermin, pero creo que no, porque no aprendí gramática y mucho vocabulario en mis clases el semestre anterior o antes de mi study abroad, y por eso no. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar en el extranjero en Madrid? Porque es la única manera para aprender la lengua. Es imposible para aprender español sin vivir en un país cuando la gente habla español.